¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, el día de hoy, lunes, estamos iniciando. Comentaba que con mucho calor acá en el norte del país. Y bueno, pues el día de hoy tenemos como invitado al doctor José Manuel Vargas Menchaca con el tema Casos del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del TEMEC. Y le damos la bienvenida pues también a nuestros panelistas, al doctor Máximo Carvajal, al Luis Antonio Carballido y al maestro Héctor Castro. Bienvenidos. Bien, pues me permito, bienvenidos a todos los que se están uniendo también. Qué bueno que nos acompañan. Y pues me permito presentar la semblanza del doctor José Manuel Vargas Menchaca. Él ha sido panelista del capítulo 19 del Telecán, ahora capítulo 10 del TEMEC. Dentro de su trayectoria, bueno, él es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la UNAM, panelista del capítulo 19 del Telecán y ahora capítulo 10 del TEMEC, árbitro de la Corte Internacional de Londres, miembro de diversas organizaciones como la Barra Mexicana de Abogados del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, expresidente de la Comisión de Comercio Internacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, vicepresidente de la Comisión Jurídica de CONCAMIN. También ha sido coordinador de la Mesa de Solución de Controversias del cuarto de adjunto del sector privado de las negociaciones comerciales del TEMEC y otros tratados comerciales, y coordinador de la Comisión de Comercio Exterior y Aduanas de la World Compliance Association, capítulo México, y bueno, es articulista en diversas revistas y por supuesto en TLC Magazine y también catedrático de Trade and Law College. Bienvenido, doctor José Manuel. Muchas gracias, doctora, por la amable presentación, incluso por la invitación para poderme dirigir a este pues experimentado auditorio. Doy las gracias también a mis amigos, el doctor Máximo Carvajal Contreras, el vistabanal Antonio Carrillo y a mi amigo también, el maestro, eh, perdón, tengo aquí problemas, Héctor Castro. Bien, entonces, sin más antesala, pongo la presentación e iniciamos. Voy a intentar que en un espacio máximo de unos 30 minutos pueda yo terminar para efectos de tener un intercambio de ideas, de opiniones sobre lo que está sucediendo en el comercio exterior y el vínculo que hay con el derecho del trabajo. No sé si ahí se alcance a ver Bien, la presentación. A ver. no la estamos viendo todavía. ¿Usted ya la ve ahí? Sí, déjame, me paso a ver aquí. Listos. ¿Ahí ustedes ya la ven? Viene. Sí, ya ¿No? viene, ya viene. Excelente. ¿Y se ve bien o necesito cambiar el formato? Está bien, ya nada más pantalla completa, por favor. De acuerdo. Ahí se ve mejor. Ah, bueno, ya viene, ya. Perfectamente. Ahí está. Muy Bien. bien. Entonces, comienzo. Les indico también que la presentación ya está en manos de TLC para hacérselas llegar a su pedido. Esta hoja obviamente solo trata de identificar los objetivos y los contenidos, más o menos en unas 15 imágenes. Espero proporcionarles la información. De entrada, queda claro que este mecanismo se ha vuelto relevante por su recurrencia. A la vuelta de 4 años, el cantidad de asuntos no era imaginable, a lo mejor comparado con los paneles del capítulo 19 todavía sean pocos, pero me parece que el número ya se vuelve significativo y sobre todo porque ya tuvimos un panel en el caso de la mina San Martín. Entonces, la idea es entender lo que ha estado sucediendo en estos 4 años. El primer punto es reconocer que en el caso de México ya hubo esta preocupación de reflejar, diríamos, lo que los gringos esperaban de nosotros, los estadounidenses, en el sentido de tener una eliminación de estos contratos de protección que han sucedido por décadas en México y se logró en principio con la
reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2019 y después con este proceso que duró 3 años de legitimación de los contratos colectivos y que además se dio un aire más o menos de julio a agosto, junio, julio y agosto, para que todas las organizaciones sindicales lo pudieran lograr, legitimar sus contratos colectivos de conformidad con las nuevas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, las cuales estoy agregando aquí en esta y en la imagen siguiente. Tómese en cuenta también que hubo un cambio significativo en la administración de justicia laboral y ahora ese control y registro de los contratos colectivos está a cargo de un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, cuyas siglas ven en la parte de abajo de esta imagen. Entonces, la idea es que haya lo que se conoce en la Ley Federal del Trabajo como un voto personal, libre, secreto y directo de los trabajadores para elegir la directiva sindical. Una diferencia importante entre lo que tiene el TEMEC y lo que tiene la Ley Federal del Trabajo es esta cuarta palabra de directo. Alguien pensaría que puede sobrar, pero alguien también diría es que no puede ser la votación por un tercero, por un representante. Tiene que ir la persona de manera personal, libre, secreta y directa a votar. Luego, obsérvese también el hecho de que haya una total transparencia en qué es lo que está sucediendo con las condiciones laborales de los trabajadores. Y eso implica la aprobación del contrato colectivo que en su caso la directiva sindical llegue a obtener con los representantes de la empresa. Un elemento también adicional, especial, que incluso varios de nosotros nos oponíamos a que se incluyera en el tratado, pero obviamente la imposición del gobierno estadounidense predominó sobre el negociador Jesús Sea de Curi, en aquella ocasión funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿En qué sentido? Son extraño que un procedimiento distinto del penal pueda permitirse el que haya testimonios anónimos. Acá la lógica parecería que los trabajadores pudieran ser amedrentados por otras organizaciones sindicales, por los propios patrones, etcétera. Y entonces es permisible, de conformidad con el TEMEC, el que haya este tipo de situaciones. De hecho, cuando uno escucha la palabra hotline fuera del comercio, pues pensaría en otro tipo de llamadas, ya con contenido sexual. Y el hotline al final del día es no solo la posibilidad de hacer las llamadas telefónicas, sino acceder a un sitio de internet que los estadounidenses dispusieron para presentar estas solicitudes. Y aquí quiero poner en la mira algo que podría ser la orientación de esta exposición. Ha habido un uso o un abuso de parte del mecanismo. Y queda claro que Estados Unidos, el gobierno, el USTR, no podría iniciar ninguno de estos procedimientos laborales si no tuviera sustancia, si no tuviera carnita. ¿A qué me refiero? Que hubiera uno o varios trabajadores afectados en sus derechos colectivos. O sea, no puede ser de motu propio que el gobierno los inicie. Necesariamente tiene que identificarse la persona o grupo de personas que reclaman la presunta violación de derechos colectivos laborales. Dicho esto, hay dos aspectos, dos conceptos, dos expresiones que se vuelven fundamentales en esto y que los voy a señalar. Me disculpo por no haberle puesto comillas a las transcripciones, pero obviamente son textos del tema. Uno de ellos es instalación cubierta. Y vale la pena entender que en el caso de las mercancías, hay una lista de productos identificados como sectores prioritarios. En el caso de los servicios, no se limita. Esto es, puede ser cualquier servicio. Ahora, llamo la atención a cuáles sectores prioritarios, porque ustedes observen cómo
en el texto del TEMEC, en principio se alude a minería, después a una variedad de sectores, diríamos una decena, y quiero marcar algo que se volvió interesante. Para aquellos que le dimos seguimiento en 2018 y luego en 2019 a lo que estaban haciendo los estadounidenses, ustedes se darán cuenta que en la legislación estadounidense se hablaba de telefonía celular como uno de esos sectores, pero eso no quedó reflejado en el TEMEC. Repito, esto es textual, ustedes no encuentran la industria de telefonía o telefónicas dentro de los sectores prioritarios. A reserva, y por eso es la idea de intercambiar opiniones, pues si el texto de la ley es expreso, yo en principio como abogado del gobierno mexicano diría, oye, pues si no está incluido aquí el sector prioritario, ¿por qué me estás promoviendo un caso si no está en el listado? Esa pretendida revisión anual del listado que está indicada en el 31A13 no sucedió. Si alguno de ustedes también se ha metido a ver cuáles son las declaraciones de los tres ministros, para puntualizar, de las tres ministros responsables de esto, ninguno de los 4 años en los que se han reunido se ha hablado de modificar, ampliar, corregir el listado. Esta es una norma que se decía hay que hacerlo anualmente, pero no lo han hecho. La siguiente parte tiene que ver con esta, pues yo le llamo para mí inconformidad, que sigue siendo para hoy. Yo tuve ya oportunidad incluso con este gobierno de expresarla verbalmente ante la titular, Raquel Buenrostro, de que esta es una desigualdad, un desequilibrio que permitió sea de Curi y que no se corrigió. ¿Por qué? Porque los estadounidenses y canadienses pueden invocar estos mecanismos simplemente ante una presunta violación de la Ley Federal del Trabajo, como quedó a partir de la reforma de 2019. En cambio, nosotros, si queremos, México, promover un caso en Estados Unidos y Canadá, necesariamente tiene que obtenerse, diríamos, una determinación, una resolución que provenga de las autoridades correspondientes de cada país. Yo aquí solo estoy transcribiendo la nota al pie 1 del 31A, pero esa nota al pie es idéntica en el caso de Canadá, mutatis mutandis, porque la autoridad tiene otro nombre. Entonces, repito, ese es un desequilibrio que yo esperaría se logre corregir en la revisión sexenal que va a suceder en 2026, pero que desde ahora ustedes han escuchado, leído notas de que los tres gobiernos ya se está preparando, cada quien por su lado, en cuáles van a ser los elementos de esa discusión sexenal, ¿vale? Y eso también está establecido en la revisión del trabajo. Entonces, ahora voy a pasar a los casos. Yo lo que traté de hacer y declaro que si uno accede a la información del Gobierno de México, a la página de la Secretaría de Economía, a la página de la Secretaría del Trabajo, obtiene información, pero no toda. Y luego, si uno se mete a la página del departamento, el DOL que se le llama Department of Labor, obtiene también otra información. Y lo mismo pasa si se mete al USTR. Quiere decir, perdón que lo ponga de este modo, hay que andar picando en los 4 sitios de Internet para obtener esto. ¿Por qué? Porque la información se vuelve de algún modo no secreta, no confidencial, pero mientras no tengas en un solo sitio toda la información completa, me parece que no es accesible de manera fácil. Entonces, construir una tabla, un cuadro como el que les expongo, no es invento mío, sino es obtenido de estos 4 sitios de Internet. Y para mí sería deseable, ojalá y alguien lo haga, que en la página de Internet de ALENA, donde es el secretariado de los tratados de libre comercio, pues se pusiera eso.
pero cada que ingreso a esa página me llevo la gran desilusión de que no está actualizada, de que no tiene la información completa. Por poner un ejemplo, cuando salió la decisión del panel, no la habían subido en los siguientes 15, 20 días, ¿no? Entonces, esta información también traté de digerirla y saber cuáles son las entidades federativas en las que se han presentado los casos. O sea, en dónde están ubicadas las empresas. Punto dos, qué sectores. Y en su caso, cuando ha habido información sobre el número de trabajadores, porque ustedes encontrarán que el USTR, Catherine Tai, se enarbola diciendo que los 26 casos que se han puesto en la mesa han protegido a X número de miles de trabajadores. Puede o no ser cierto, repito, porque no tenemos el total de trabajadores en cada una de las empresas de manera clara. Lo cierto es que se han acumulado, repito, hasta la fecha 26. Entonces, algunos de ustedes recordarán los más famosos como el de General Motors por la cantidad de trabajadores. Esto no voy a quedarme en ningún detalle, solo voy a presentar las imágenes con los 26 casos y al final tengo una donde digo cuál es mi punto. ¿Vale? Esta que está en el número 11 es la que motivó el panel. Estoy seguro que aquellos que hayan leído las notas periodísticas sobre los casos, muchas de las empresas les sonarán y algunas dirán, oye, pues esta se me pasó y nunca la escuché. Me detengo aquí en la 19. Tal vez algunos de ustedes hayan escuchado esta empresa, Atentos Servicios, localizada en Pachuca. Lo particular de esto es que presta servicios. Oye, es que no ha habido en los 18 casos anteriores una empresa vinculada a la prestación de servicios. Entonces esta es la primera y por eso tiene el 1, sí. Oye, pero no está incluida en el sector prioritario. Entonces yo la primera cuestión que hubiera hecho como si fuera controlador aéreo, hubiera sacado las banderas para decir, momento, pues esto no se puede incluir. Y a mí me parece que Raquel Buenrostro ha mostrado presencia, ha mostrado fuerza a veces de la Secretaría de Economía. Y a mí me hubiera gustado escuchar de la Secretaría de Economía decir, oye, pues esto es improcedente porque no está en el listado. Y si fuéramos en términos de béisbol, pues fue una bola rápida. Pues sí, pero aquí la detengo, compañero, porque no estoy de acuerdo en que me pongas un sector si no he modificado la lista. Y el que me vengas a argumentar que en tu ley estadounidense, HR, número fulana de tal, publicada en el Federal Register, bueno, pues eso es allá en tu legislación. Aquí no la tengo incluida en el tema. Entonces, me parece también, pues que fue una debilidad del gobierno de México no oponerse, independientemente que hubiera o no denegación de derechos. ¿Sí me explico? Me parece que eso no es el punto inicial. Cuando uno habla de expresiones como sobreseimiento en algún procedimiento, en algún juicio, pues piensen si se cumplen las condiciones a priori, sine qua non, antes de entrar al fondo del asunto. Para mí esa es una cuestión fundamental. Y luego, vean, por ejemplo, cómo ya otro tipo de servicios. Siempre he pensado que la agroindustria debiera ser el segundo paso de comercialización de productos mexicanos. Y aquí a alguien se le ocurrió el guacamole y las salsas. Incluso se exportan a N cantidad de países europeos, etcétera. Pero ya está incluido. Entonces, esto se vuelve novedoso porque además tienes productos de los cuales no se oye tanto, ¿vale? Y con esto cerramos, o sea, me disculpo porque no hice el cómputo, ahorita no lo tengo tan en la memoria,
para saber si ya venció el plazo en el que el gobierno de México se tiene que pronunciar para ver si acepta el asunto de Pirelli neumáticos. Pero lo más probable es que sí, porque una de las discusiones, que no es la primera, y me queda claro que los que estamos acá pues, somos conocedores de derecho aduanero, de comercio exterior, pero no de derecho del trabajo. Pero aquellos que hayan estudiado la licenciatura en Derecho recordarán que hay tres tipos de contratos en materia laboral: individuales, colectivos y contratos ley. Y en México hay industrias, sectores que tienen contratos ley. Y es el caso del reclamo que le están haciendo a Pirelli. Entonces, me parece que está debidamente fundamentado el reclamo de decir, me estás aplicando un contrato colectivo cuando debieras aplicarme un contrato ley que, obvio, tiene mejores condiciones que el contrato colectivo. Entonces, repito, no sé si ya venció el plazo, me declaro que no lo traigo en la memoria, pero necesariamente debe admitirse este asunto y por eso creo que está el 26. Ahora, voy a esta imagen que trata de dar algunas ideas. Y algo que también me enteré de manera tardía. En el año y medio que tuvimos la pandemia, yo había escuchado que la suspensión de labores del sector automotriz fue por la falta de insumos, de microchips y otra serie de componentes provenientes de Asia y algunos provenientes de México. Pero lo que no sabía es que para Estados Unidos el sector automotriz es una industria prioritaria. Quiere decir, no paró a causa del COVID, sino paró por la falta de insumos. Y esa era una disparidad que tenía con México. ¿Por qué? Porque en México, después del 23 de marzo de 2019, paramos todo. ¿Me explicó? O sea, ahí empezó poco a poco a ver esta declaratoria del gobierno de decir, oye, pues sectores prioritarios y no incluimos el automotriz. Ahora, véase la relevancia en el caso de los paneles. Y es lo que estoy poniendo. De los 26, 16 son del sector automotriz y autopartero. Y ahí te da la idea de la importancia otra vez para Estados Unidos. Luego la otra, por entidades federativas. Fíjense cómo el centro del país, el Bajío, concentra el mayor número de casos. ¿Vale? Y en la parte final estoy diciendo algo que para todos es sabido. O sea, uno no escucha de manera habitual compañías localizadas en Oaxaca o Chiapas que sean exportadoras a Estados Unidos. Y esto se refleja también en el número de casos. Me queda claro que el proyecto del CID, donde también, como en muchos otros temas, el doctor Máximo Carvajal tiene amplio conocimiento, pues el CID, canal transísmico, este proyecto ferroviario que se rescató después de 100 años, pues busca corregir esta situación. Pero al día de hoy, yo incluso sí tengo la fecha, apenas el 13 de agosto, se realizó el primer embarque de maíz de un poco más de 10 toneladas. Entonces, aquí nos pasamos, perdón que lo diga así, con un discurso político de 6 años para tratar de rehabilitar una vía de 320 kilómetros que apenas activó al final del sexenio y a mí no me gusta que sea en año electoral, porque entonces trae un mensaje terrible. Luego, avanzo con lo que sucedió con el primer panel que hemos tenido. Hay un segundo en curso, pero no lo quise incluir porque no hay mayor información y tampoco tienes una determinación y no quise especular en esta presentación. El hecho es de que se llevó a panel porque Estados Unidos tenía una posición y México otra. Y ante esa diferencia de no poder arreglar el asunto de si había o no denegación de derechos, se superó el conflicto. Quiere decir, en la mesa se pusieron otros elementos que no eran estrictamente laborales, pero que sí tenían que ver con la interpretación del tratado. Y por eso se vuelve relevante. Entonces, ese es el primer asunto. Curiosamente involucra a un grupo importante que es el Grupo México, ¿no? Y que pues todos sabemos que tiene mucha presencia, influencia y a veces es opositor de algunas políticas de gobierno. Entonces, ¿qué sucede? Entre los planteamientos que se hicieron en la audiencia y luego se revelaron en la determinación, el punto toral es
¿El asunto es nuevo, posterior a la reforma de 2019 o es anterior? Y luego, algo que no aclararon los panelistas en la audiencia es si había o no exportaciones a Estados Unidos, porque alguien también me hablaría de estos elementos a priori, de estos elementos sine qua non, para decirme, oye, si la empresa no exporta a Estados Unidos, pues no puede haber un reclamo válido al respecto. Y aquí eso quedó en una nebulosa. Para mí las conclusiones que se vuelven relevantes en relación con ese punto son que cualquier asunto laboral que se haya suscitado previo a la entrada en vigor del TEMEC no es susceptible del mecanismo laboral. Punto dos, que si se alega eh, la violación de un derecho que no está comprendido en las reformas de 2019, tampoco es válido. Y la tercera, la repito, si la empresa no exporta sus mercancías a Estados Unidos y Canadá, pues tampoco es válido. A mí no se me olvida la declaración de Catherine Tai diciendo, y vamos a suspender las liquidaciones en aduanas. En palabras muy técnicas sería como el petate del muerto. Oye, pues si no exporta, ¿para qué me vienes a decir que se van a suspender las liquidaciones de los derechos aduaneros que cobra Estados Unidos? Que sería inviable, pues porque no hay exportaciones de esa minera, según las propias declaraciones de la parte patronal de Minera San Martín. Entonces, yo cierro con esto mi exposición diciendo, me parece que las personas que somos asesoras, consultoras, representantes de empresas, necesitamos estar muy atentos, voltear a ver qué está sucediendo en el marco laboral. Y si observamos que de la práctica, de la operación de este régimen laboral no se está cumpliendo con la reforma de 2019, levantemos la mano, una banderita y le digamos al patrón, si quieres mantener tus separaciones comerciales de manera consistente, mejor ponte al orden. No lo hiciste en los 3 años de legitimación del contrato colectivo, pero si quieres no tener un día la gran sorpresa no solo del cambio de la paridad cambiaria que hemos sufrido en las últimas 5 o 6 semanas, pues pone al orden la materia laboral. Yo con esto cierro mi exposición y estoy atento a las preguntas, los comentarios que ustedes deseen formular. Muchas gracias por su atención y estoy cumpliendo esta idea de los 30 minutos para que podamos intercambiar opiniones. Sí, muy bien. Bueno, en lo que se suman las preguntas y comentarios. Bueno, sí, decirle que es un tema muy interesante, más por las controversias que se han dado, ¿no? Y que ahorita ya cualquier empresa tiene que estar al pendiente de este cumplimiento, el compliance laboral. Sí, muy bien. Bueno, en lo que esperamos sus preguntas a través del chat, me gustaría abrir el micrófono a los panelistas. Adelante, Vista Carballido, por favor. Muchas gracias, Lupita. Doctor José Manuel Vargas, ¿qué opinión le merece usted lo que va a suceder el próximo miércoles con respecto al Poder Judicial, con respecto precisamente en el área laboral de los tribunales mexicanos, ¿sí? En el cual, pues, desconozco el tema, pero usted llegó a tocar algo ahí en su exposición de algunas adecuaciones que no ha hecho México con respecto a la ley de Fomento de la Ley Federal del Trabajo y por ende, no sé si en estos paneles están fuera totalmente los juzgados laborales mexicanos o exclusivamente asisten a los paneles personas expertas en estos menesteres. Es cuanto, doctor. Muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias. Espero no extenderme de más, pero me hace pensar en varias cosas la pregunta. Voy a poner en la mesa elementos adicionales. Uno,
Yo le he dado rastreo a esta idea del nearshoring en los últimos 4 años. Incluso he participado como ponente en algunos eventos. Me parece que el dinero no está llegando a México como lo esperaba. Las declaratorias hacia este primer semestre de 2024 es que han sido reinversiones y que no todas las empresas que ha hecho anuncios lo han concretado. Pondría en la cúspide a Tesla. Entonces, si a esos temores, a esas dudas, le suma uno la reforma al Poder Judicial, la gente se preocupa. Y las declaratorias de que pudiera haber gente que compre, que pague las campañas de los candidatos a jueces y luego estos jueces se vean comprometidos con sus mecenas, con sus patrocinadores, hace preocupar. También me declaro que yo estuve ya en la marcha del domingo, ¿sí? Y coincido con las preocupaciones de que cualquier persona, y a estos extremos que hemos llegado, incluso el que no sea licenciado en Derecho, puede ser juez. Hay muchas aristas sobre esto. Incluso hay opiniones ligeras de que dicen, es que también en Estados Unidos se eligen a los jueces. Sí, pero quien juzga es el jurado. No es el juez solo impone la sentencia después de que el jurado hizo la declaración. Entonces, yo sí veo sumamente preocupante las declaraciones que han hecho legisladores estadounidenses al USTR. Veo preocupantes las declaraciones de Greg Abbott en los últimos días para decirle a la gente, oye, tú eres un empresario que había pensado en instalarse en México, ven, instálate en Texas, te vamos a dar facilidades, vamos a hacer visas de trabajo para los trabajadores mexicanos y aquí vas a tener electricidad abundante y además, aunque a veces hay problemas en Texas de electricidad, pero eso es lo que ofrece Abbott, y luego las visas de trabajo y luego la seguridad. A mí me parece que la libertad de tránsito prevista en el artículo 11 constitucional cada día se garantiza menos en todo el territorio. No solo de mercancías, también de personas. Muchos de nosotros ya no nos animamos a manejar la Panamericana, México-Laredo o Nuevo Laredo de noche y a veces de día vamos con temor. Entonces, creo que hay una combinación de factores junto con el Poder Judicial, con la reforma al Poder Judicial, que está trastornando nuestros planes. Entonces, si la reforma avanza como avanzó en la de diputados, si con estas declaraciones de Noroña de que solo con 85 votos, que actualmente ya tiene Morena, pasa la reforma, me parece que tendríamos que replantear los escenarios y Dios nos dé licencia de ver para el primer trimestre de 2025 cómo se empiezan a manejar las cosas. No solo de la paridad cambiaria peso-dólar, que ahorita para algunos de nosotros se volvió alarmante, porque en pocas semanas cambió en 4 pesos. Y no nos espantemos, ya vivimos paridades de 25 pesos, pero eso esperaría que sucediera si se da la reforma y entonces todos vamos a tener que replantear nuestros escenarios. Así que hay que estar muy atentos y creo que cada quien tiene que defender su posición. Hoy escuché una entrevista breve de la ministra Yasmín Esquivel y no hay ni buenos ni malos, hay argumentos y eso es lo que debiera predominar en la parte comercial, que nos conviene a mí. Muchas gracias por la pregunta, vista donal Antonio Carvalho. Gracias. Le cedemos el micrófono al maestro Héctor Castro. Gracias. Pues ya Antonio se me adelantó en una de las preguntas, pero José Manuel, es evidente que es un tema muy, muy importante. Quiero compartir algo. Yo cuando platico en relación con nearshoring, friendshoring, reshoring y N número de nombres, comento que hay cosas que es muy simpático porque hay aspectos que nosotros identificamos como preocupantes y que al inversionista privado le da lo mismo.
Y yo digo, "Oh, ¿cómo es posible?". Pero bueno, a final de cuentas, mi pregunta, la que me hago y yo te hago es, ¿y qué ven los inversionistas que se animan a invertir, a pesar de todo lo que se diga, en México? Hace poco escuché una conversación de una persona promotora de inversión extranjera que decía, pues, ¿qué les preocupa de la reforma judicial? No hay problema. Para eso tenemos los medios alternos de solución de controversias. Yo dije, a ver, yo no quiero problemas, yo no quiero tener en mi escenario de negocio problemas, pero ¿qué consideración te merece ese punto de vista? La reforma judicial, que hagan lo que quieran. Yo tengo medios alternos de solución de controversias e inclusive en febrero de este año, enero de este año, se publicó la ley de medios alternos de solución de controversias. Eso es algo que te pido, José Manuel, que lo analizamos a la luz de este comentario respecto del problema Bien. de nearshoring. Y por otro lado, nada más compartir contigo mi preocupación porque escuché un comentario que me puso los pelos de punta. Resulta que hablando del tema relacionado con el TEMEC y el tema relacionado con la revisión, precisamente Raquel Buenrostro expresaba que estaba por verse la renegociación del TEMEC en 26. Y yo dije, espérame, si eso es lo que no queremos, si cuando se pasó del Telecán al TEMEC perdimos, si hay una revisión, no me cabe la menor duda de que vamos a perder más. No sé qué opinas de ambos temas. Sí, déjame hablar un poquito de historia. Me voy a regresar a los 25 años del Telecán. Tú tuviste los capítulos 11, 14, 19 y 20 con mecanismos de solución de controversias. El más ocurrido de todos esos fue el 19, que solo es para temas de cuotas compensatorias, ¿sí? Esto es remedios comerciales en una expresión general, porque ahora en el capítulo 10 se incluye salvaguardias que antes estaba en el 8. Entonces, oye, un tema diferente, pues no puedes subirlo a ese capítulo, al capítulo 10. Luego, los 3 casos que hubieron en el capítulo 31, escobas de mijo, productos, incremento en productos agrícolas canadienses, etcétera. Tú al día de hoy, capítulo 31, tienes solo los vinculados con Canadá que tienen que ver con leche en polvo y otro más que ahorita se me escapa. Y también está acotado a los 34 capítulos, con excepción de los especiales. Y entonces quitas el 10, quitas el 23 y quitas algunos como anticorrupción, por poner un ejemplo, que te dicen no son susceptibles del mecanismo. Luego, cuando un inversionista piensa en TEMEC o en OMC, pues solo puedes, repito, los acuerdos abarcados del OMC para acudir a Ginebra a un caso. Y como tú sabes, a mí me tocó llevar casos tanto en Ginebra como en el marco del Telecán del capítulo 19. Entonces, no es la vía. ¿Sí me explico? Si tú tienes un tema de expropiación, que es la preocupación que puede surgir, como nos pasó en Venezuela con cementos mexicanos, ¿sí? Cemex, donde Maduro quería pagar 4,000 millones de dólares y Cemex decía, no hombre, la empresa vale 7,000 millones de dólares. Eso no lo puedes llevar a un marco de OMC porque no es aplicable. Y entonces te quedas en el capítulo de inversión. Ahorita dudé un poco el número, déjame checar si veo, es el 14. O sea, antes lo tenías en el 11 el Telecán, hoy lo tienes en el 14. Pero también ese capítulo fue acotado. Los canadienses, por ejemplo, no lo pueden invocar en contra de los gringos. México y Estados Unidos permanece, pero está acotado. Y entonces tendrías que revisar si te puedes ir a un tema CIADI, ¿sí? A un tema de ese mecanismo para decir, oye, frente a esa expropiación, frente a esa mierda. Pero a veces hay temas comerciales entre proveedores. Eso no lo puedes subir al capítulo 14 porque no es un tema de inversión. O sea, cuando tú acudes a un juzgado
local o federal, estás pensando en que tiene un ámbito de aplicación mayor. Y ahí voy al punto. Esto que estamos hablando son los instrumentos, acuerdos abarcados OMC, el TEMEC. Cuando me hablas de la ley de mecanismos alternativos que salió, si mal no recuerdo, en febrero de este año, está permitiendo eso, pero volveríamos a lo mismo. ¿Tú has escuchado algún asunto que se haya ventilado en el marco de esa ley? Que ya tengas a estos expertos independientes, etcétera. Y hay muchas cosas, perdón que lo diga así, se ponen como poesía jurídica, ¿no? Ahí están como derecho positivo vigente, pero no estás viendo una operatividad. Entonces, yo no me confiaría en que, porque primero tuvimos una ley penal de mecanismos alternativos que surgió hace años y tuvimos hace, no sé, 12 años esa reforma, me parece que fue el artículo 18 de la Constitución. Pero no has visto esa operatividad ni en la parte penal de manera ágil, y yo no soy penalista, pero tengo algún conocimiento de ello, y luego con esta ley de febrero. Tú no has escuchado, no ves nada. Valdría la pena preguntar si alguno de los colegas aquí ha visto la operatividad. Entonces yo no me confiaría ni depositaría eso. Yo primero defendería la existencia de un poder judicial autónomo que no vaya a estar sometidos a las decisiones de la nueva presidenta o de su gabinete, ¿no? De la Consejería Jurídica de la Presidencia, de que suene el teléfono rojo y se les diga por dónde tienen que ir las cosas. Este gobierno lo demostró con el expresidente de la Corte, lo demostró cuando invitó a desayunar a Ríos Fajad y Ríos Fajad dijo no, porque ahora usted me propuso como ministra, pero ahora no puedo ir a desayunar con usted porque tengo que mantener mi autonomía y independencia. Cosa que no están declarando Lenia Batres, ni Yasmín, ni Lorena. O sea, incluso Lenia, en el discurso que todos vimos, dijo, yo soy fundadora de Morena, él me nombró y ya nada más faltó decir, y estoy a sus órdenes, ¿sí? Del actual o de la siguiente presidenta. Y eso a mí sí me preocupa. O sea, que tú tengas un poder judicial a modo, jueces nombrados por un voto popular, y perdón que me ponga un poco fuerte ahí, pero mucha gente no está enterada de la reforma. Entre las arengas que se decían ayer que escuché y que repliqué o dupliqué, fueron, señor y señora ciudadano, no sea indiferente ante esta reforma, porque hay gente que te va a decir que es cosa de los abogados. O sea, que todavía no entiende los alcances de estos problemas. Y muchos venezolanos, muchos cubanos que se acercan y que hacen de estos pues videos que circulan, te dicen, ese fue el camino que tuvimos en este deterioro nacional. Entonces, yo creo que aquí debiéramos sensatamente no tener prisa en la reforma judicial, hacer el Parlamento abierto, discutir y cambiar lo que se tenga que cambiar. Yo en lo particular no coincido con el voto popular para elegir un juez. ¿Vale? Ese sería mi posición. No me recargo en la ley de mecanismos alternativos que tiene hoy 7 meses de publicada y tú no ves una operatividad, no ves una declaratoria de la Secretaría de Economía festejando esto y diciéndote cuáles son los nuevos puestos. Y ha habido, perdón también que lo diga así, se han dejado muchos temas de lado, tanto del TEMEC como ese. Entonces, yo no recargaría mi confianza y le diría a mi cliente, un empresario extranjero, estadounidense, no te preocupes, después de la reforma nos vamos ahí. Me queda claro que puede ser una alternativa, pero no pondría toda la confianza en esos mecanismos. Muchas gracias por la pregunta, Héctor. Te agradezco. Perdón, Muy nada más un punto interesante. que se me olvidó comentarte. Perdón, Adelante. nada más un tema.
Sí, Hiciste referencia que la reforma laboral se hizo precisamente en vías de lo que venía en el TEMEC y revisamos el contenido del capítulo 23 más el anexo 23A. Coincido contigo y hay una expresión que se utiliza en el tratado que a mi juicio da sustento a la preocupación de por qué la reforma judicial sí afecta al tratado, porque muchas personas dudan de esta circunstancia y es que en el capítulo 23 dice que México hará las reformas laborales en su legislación con el objeto de tener, entre otras, tribunales autónomos, independientes y que emitan sentencias imparciales. Y tú dices, con la reforma creo que eso no se va a conseguir, va al revés. Coincido, y otros colegas, exfuncionarios de economía, ahorita se me viene a la mente Ken Smith, han hecho esas puntualizaciones que se extienden incluso a otros temas como la eliminación de los organismos públicos autónomos, los OPA. O sea, y eh, me parece que Estados Unidos eh, no solo va a argumentar esas violaciones si la reforma va en curso, sino va a decir con qué confianza le voy a tener al gobierno mexicano si empieza a incurrir en violaciones al texto actual del tratado. Y eso seguro lo pondría en la mesa en 2026. Coincido, Héctor, totalmente con el señalamiento de que está previsto así y de que resulta violatorio. Coincido. Te agradezco Muchas mucho tu gracias. comentario y tu contestación. Que te felicito nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias. muchas gracias. Por aquí tenemos una duda. Doctor Máximo, ¿quiere participar o pasamos primero a la duda? A ver, pues pasa la duda. Dice, se habla del nearshoring para México y ahora se está hablando del friendshoring para Latinoamérica. Por tanto, es cierto lo que comenta. No sé si desea ahí Sí, agregar. sí, de acuerdo. Más que pregunta es esa confirmación Es y confirmación. diríamos que sí. Muy bien. Ahora sí pasamos con usted, doctor. Gracias, Guadalupe. José Manuel, pues para mí no es extraño los conocimientos que tienen después de tantos años de ser amigos, después de tantos años de saber tu calidad como maestro, de tener muchos alumnos comunes por eh, tener las materias que tú tienes en el posgrado y las mías igual ahí, que son en los mismos semestres y toda tu especialización, pues no me sorprende la verdad porque se trata de ti, pero tu plática extraordinaria, un tema álgido. Y yo coincido con lo que Héctor, y Antonio y tú mismo han dicho en cuanto a la reforma judicial, pero dicen que la esperanza es lo último que muere, por eso fue lo último que salió con Pandora, pero creo que si estuviera aquí Pandora para dentro de 2 días, no saldría, no saldría Pandora como, Ujú. como salió. Estoy, estoy seguro plenamente que van a aprobarla, que van a hacer un manoseo absoluto en el asunto, ya lo han hecho, están haciendo un cochinero auténticamente y para empezar, la discusión sobre la representación, pues ya el sabio y genio de Noroña, ya interpretó la Constitución, él es un gran abogado constitucionalista, una gente eh, muy tranquila, muy respetable, y ya y sino que con 85 senadores que ya los tienen, pues
se cubre las 2/3 y no con los 86 que han sido. Fue parte de lo que dijo también. Yo escuché a López Dóriga con la ministra Ujú. y fue parte también de lo que dijo, ¿no? Pero también vi algo que vale la pena replicar aquí. Yo no sé si ustedes lo vieron. La tesis del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es precisamente el punto a tratar y él estuvo, porque ya no está, lógicamente, estuvo en contra en su tesis profesional para la licenciatura en la muy prestigiada Libre Derecho, la Escuela Libre Derecho, una escuela extraordinaria dentro del mundo jurídico mexicano e internacional. Él en esa tesis eh, establece fundamentos, motivaciones, teorías sobre la, la participación que puede haber para modificar y amparar antes de que haya una reforma constitucional. Hay algo que sí quiero también manifestar, estando, como ya lo dije, de acuerdo con los tres que me antecedieron en el uso de la palabra, es que en el comercio exterior sí estamos acostumbrados desde siempre, en el derecho de comercio exterior, en el derecho mercantil, a los medios alternos de solución de controversias. Tú mismo hace un momento, y Héctor también lo dijo, señalaste con toda lucidez en los capítulos actuales del Temex y los anteriores del Telecán, en los cuales se establecía el, un medio fundamental en la solución de las controversias o de los conflictos, que es el arbitraje. Entonces, yo sí creo que en materia de comercio exterior, podemos, porque en cada tratado, y ustedes lo saben muy bien, en cada tratado de los 14 que tenemos con los países para formar nuestras asociaciones de libre comercio, nuestras zonas y áreas de libre comercio, hay precisamente cláusulas para establecer estos mecanismos de solución de controversia, si es que, y además en forma voluntaria, convencional, si es que lo desea una de las partes. Entonces, pues se establece desde luego fundamentalmente el arbitraje. Entonces, yo creo que ahí puede ser un camino, pero nada más en esa materia, sin desconocer también lo que tú has dicho en relación con los problemas laborales, que bueno, pueden ser también de cierta magnitud, y sobre todo habrá que estar muy pendiente para el 2026 y mucho más pendientes si llega a la presidencia el Partido Republicano de los Estados Unidos. Entonces, sí, los augurios no se ven muy favorables para México en muchas cosas: inversión, comercio, turismo, seguridad pública, narcotráfico, no se ve democracia. eh, Ahí está mi pobre estado de Chiapas, que eh, pues ahora es tierra de nadie y una frontera que no tiene parte, que no está integrada al Estado de Derecho, que no está integrada al gobierno ni municipal, ni local, ni federal, y con una masificación de personas que tienen que abandonar sus lugares para irse a refugiar a otro ante la falta de autoridad que contenga a las bandas, a los cárteles de la droga, que ya no son nomás de las drogas, sino son de todos los ilícitos que pueden existir, los tipos penales en un código penal. Felicidades, José Manuel, de veras, extraordinaria tu plática,
Y felicidades a mis amigos Héctor y Antonio por sus muy buenas acotaciones e intervenciones que hicieron e ideas que también florecieron. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios y voy a seguir también con un elemento adicional y a ver si logro poner la imagen. No sé por qué no me deja aquí. Tengo aquí una obstrucción en la pantalla. Déjenme ver si ya lo logro. Si como usted lo está indicando, no va a haber manera de que estos 85 senadores aprueben, el siguiente paso de la reforma tiene que ver con las entidades federativas y el número que ya se manejó es de 17. Y estoy poniendo el mapa porque si ustedes revisan la suma de los que están obviamente con el color de morena, pues son más de 17. Y No, van a entonces, tener 23, 24. así es. Ese es el punto. Entonces, en esa, perdón que lo diga así, automaticidad, parece que podrían, como alguien lo vaticinó hoy, también en el programa de López Dóriga, decir, oye, el día 15 que se dé el grito, ya van a festejar que tienen todo el carro completo con una reforma. O sea, esas manifestaciones van a ser inmediatas o en automático. Y entonces eso pues lo hace una vez más preocupante. Y luego quiero regresar un poco por si quieren profundizar en el tema. Me puse a checar porque no quiero que quede una fecha mal, pero me parece que esta, esta ley que estuvimos comentando eh, también es del 26 de enero. Fue publicada el 26 de enero. Esta ley de mecanismos alternativos, por si a alguien le interesa entrar a ese detalle, ¿no? O sea, de ponerse ya a estudiar bajo el supuesto que acaba de decir el doctor Máximo Carvajal Contreras. O sea, vamos a cerrar esta semana con esa noticia de una aprobación definitiva y luego en los siguientes 10 días o menos de 10 días, 8 días, con declaratorias de 23 entidades federativas que avalan la reforma y entonces pues estudiar a plenitud y ver la operatividad de esta ley del 26 de enero de este año sobre mecanismos alternativos de solución de controversias. Y no confundirla porque hay una ley anterior de 2014 que es con el mismo nombre, nada más al final dice en materia penal. Son dos leyes diferentes. ¿Vale? Y pues muchas gracias por el acompañamiento. Muchas gracias, doctora Guadalupe Cham, por estar haciéndolo. Y estamos cumpliendo en espacio de 1 hora la reunión, porque sé que luego hay mucha gente que tiene que seguir con su trabajo y luego pues se queda uno a veces a la mitad y creo que cumplimos muy bien el horario. Sí, excelente. Muchas gracias a todos por sus participaciones. Es lunes para tanta realidad. Así es. Así Ay, es. Y bueno, apenas es lunes. es lunes, sí, 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 pero bueno, le agradezco como siempre su participación y a nombre de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, otorgamos el presente reconocimiento al doctor José Manuel Vargas Menchaca por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Casos del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida de TEMEC el día 9 de septiembre de 2024 y lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias por su Muchas gracias. participación. Enhorabuena, que estén todos muy bien. Muchas Abrazo. gracias. Muchas gracias a los panelistas y a todos los que se conectaron el día de hoy. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a esperar que todo salga bien. Y bueno, ya saben que tenemos el día 11, logística más lógica con inteligencia artificial. El 16, bueno, en una semana estaremos de asueto. Luego el día 18 tendremos el comercio exterior y propiedad intelectual. El 23 tendremos la actividad administrativa con el maestro Omar Lara. El día 25, avisos de la certificación de IVA y EPS conforme a la regla 7.2.1 con el maestro Oscar Navarrete.
y cerraremos el día 30 de septiembre con la obtención de saldos a favor del IVA como resultado de una correcta gestión del área contable a cargo de la maestra Margarita Carranza. Muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles. Que pasen excelente tarde. Hasta luego. Bien. Gracias. Bye.